Hola, bienvenidos. Vamos a seguir viendo lo que son las funciones. En el video anterior vimos las escalares, así que ahora vamos a ver lo que son las tipo tablas. Así que todavía no las vamos a implementar, pero solo las voy a explicar conceptualmente. Posteriormente creo que las vamos a poder implementar a medida que avancemos. Existen dos tipos o dos formatos diferentes. Voy a hacerlo por el navegador, digo por el ayudante mientras, y vemos los dos casos. Voy a darle a este y a multi-statement. Voy a darle aquí y voy a separarlos. Este de aquí es, creo que vamos a ver, creo que el primero era multi-statement, se me olvidó, vamos a hacerlo nuevamente. Para separarlo bien. Inline es esta, la 70. Y multi es la 68. Ok. Esta es la multi y esta es la inline. Aquí estaba el nombre, no me había fijado, aquí dice nombre. Son igual, o sea, el propósito es igual que la anterior, que el que vimos en el video anterior. Una función tiene un propósito, recibe unos parámetros, hace una operación y devuelve cierta información. Las escalares eran un número. Las tablas devuelven una tabla. La diferencia entre estas dos es que es cómo se arma la estructura y la respuesta y qué se puede hacer internamente y qué no se puede hacer. La inline nos permite devolver una tabla. Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo inline. Y yo voy a poner ese ejemplo porque al final la voy a crear y después la voy a borrar, así que no voy agrandando un poco más esto. No le voy a poner ningún parámetro de entrada. En la sintaxis que retorno a la tabla. Y aquí yo puedo retornar lo que yo quiera. Vamos a retornar estudiantes. ¿Sí? Voy a darle aquí execute. Me compiló. Voy a darle alter por si acaso tengo que cambiar algo después. Y vamos a ejecutarla para ver qué es lo que hace. La forma de ejecutarla es diferente. Se tiene que ejecutar como si fuera una tabla. ¿Sí? Así se ejecuta una tabla. Aquí está el nombre de la tabla. Bueno, la función tabla se ejecuta como si fuera una tabla. Las que habíamos visto la semana pasada, el video anterior, era de esta forma, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Esta es como si fuera una columna, como si fuera una variable, y esta es como si fuera una tabla. Ejecuto y me devuelve la tabla estudiantes, porque realmente eso fue lo que le definí. Si yo quiero cambiar a profesor, ¿sí? Corto esto para que no me afecte en mi compilación, luego compilar y vuelvo a ejecutar nuevamente. Me trae los profesores. Esto es lo que hace esta función. Tabla dinámica y él se ajusta a lo que está ahí adentro. Incluso me permite hacer operaciones. Supongamos que yo quisiera hacer una operación, ¿no? Sencilla. X, que es entero, set x igual a x más 1. Por decir un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quisiera hacer este ejemplo. Execute. Perdón, tengo que quitar esto de aquí. Execute. Error. Dice que que está mal la sintaxis. Este tipo de funciones no me permite hacer operaciones dentro. ¿Se acuerdan que antes habíamos hecho operaciones para calcular la edad, suma, resta, todo ese tipo de cosas? Bueno, este tipo de funciones no permite eso. La sintaxis de return, aquí return, solo puedo hacer operaciones de tablas. Puedo sacar joins con otras tablas, no.
y hacer lo que yo quiera como si fuera un de select. Solo más lo que puedo hacer, no puedo hacer más nada. Eso es lo que hace esta función. Entonces, esta es la inline. El ejemplo de la otra, table. Ejemplo, table. Sí, también le voy a quitar los parámetros. La diferencia de esta es que aquí yo defino la estructura de lo que yo estoy devolviendo. O sea, qué tipo de tabla estoy devolviendo. Sí. Yo la puedo definir aquí, perdón. Yo la puedo definir aquí. O el nombre de la variable. ¿Se acuerdan que yo le había mencionado anteriormente? Que entra rapidito aquí, por ejemplo este. Ya esto lo voy a poner así. ¿Se acuerdan que yo le había explicado este tipo de tabla? Estaban los dos tipos de tabla. Estas tablas son físicas, existen. Esta tabla no es física, esta tabla es volátil, es de memoria. Ella solo está viva cuando se hace la operación que está corriéndose en ese momento. Entonces aquí es parecido. Aquí estoy definiendo una variable, tabla respuesta, con una serie de columnas. Columna 1, integer. Columna 2, varchar. ¿Sí? Y si yo la ejecuto y hago un alter, ¿no? Si yo quisiera ejecutar esto, obviamente tengo que hacer lo mismo que había hecho antes, ¿no? From dbo, sí, perdón. ¿Sí? A pesar de que yo no retorno nada, la función ya está parametrizada, ¿sí? Para que ella funcione con esto. No puedo devolver otro tipo de datos, digo, de otra tabla tampoco. Esa es la diferencia grande aquí. Esto es genérico, pero estoy restringido a hacer operaciones de tablas directamente. Acá no. Acá puedo definir mi estructura a mi gusto y puedo hacer operaciones. Yo puedo hacer operaciones aquí. Vamos a ver. ¿Sí? Yo quiero poner aquí que set x igual a x más 1, por poner un ejemplo. O más, por ejemplo, quisiera poner un random aquí. ¿Sí? Me permite, no hay error. Ok, esa es la diferencia. Que una está restringida a una operación y la otra es más flexible, es más personalizable, si se puede decir. Yo puedo hacer lo que quiera dentro de ella. Y obviamente yo tendría que hacer operaciones sobre esa tabla. Si yo quiero hacer un insert, tendría que hacer un insert into en la tabla esta. ¿Sí? Por ejemplo, el valor 1, ponerle un 2 y el segundo ponerle hola. ¿Sí? Y aquí compilo, voy a cortar esto, compilo, pego, ejecuto. ¿Sí? Ya lo pueden ver. Esa es la diferencia entre las dos funciones. Entonces, con final, para terminar el video, aquí existen otros tipos más de funciones. Estas son para agrupación. Estas funciones son de sistema. Ya es un poco más, quizás lo vemos más adelante. Y son funciones ya puntuales y más sofisticadas, más de nivel de programación. Y son de sistema. Que por ejemplo, tipos que yo les decía, que algunos de estos nosotros los utilizamos. Por ejemplo, esta es versión, estos son de sistema. Por ejemplo, yo quiero saber la versión del sistema operativo. Perdón, la versión de SQL. Esto es una
de configuración y de sistema que yo hago si ejecuto esto. Me hice la versión de mi SQL. O sea, y así hay un montón aquí. Las que usamos antes, ¿ven? Get date, aquí está. Todo eso ya son funciones que están definidas en el sistema. Y las que nosotros podemos tocar son estas de acá arriba. Estas muy poco se usan, así que quizás las vemos después. Así que por el momento ya pueden tener aquí, pueden practicar y hacer su propio ejemplo con estos dos. Voy a refrescar aquí. Y realmente me las voy a borrar, porque no me interesa tenerlas ahí. Así que eso es todo y nos vemos en el próximo. Saludos.